Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Quizás Luis de la Fuente se agrandó en algún momento, pero motivos tenía. Tras ganar las dos competiciones que dirigió, vio que tenía sueldo de un ayudante secundario de Luis Enrique y eso tuvo que doler y pidió a lo grande, como cualquiera que hace méritos para ello. De hecho, la cuestión es por qué se cuestionó. Un sector del fútbol ha convertido en noticia más la petición de un seleccionador que el seleccionador quedara sin contrato tras los méritos adquiridos. Es sintomático que la normalidad esté bajo sospecha. Vivimos en un mundo en que se lleva a figurar y aparentar y en donde un currículum cargado medio artificialmente pesa tanto como los hechos comprobados. Y es un hecho que a Luis de la Fuente le quieren sus jugadores, ha ganado lo que ha jugado y merecía renovación sin debate. Ahora se ha cerrado el debate y la renovación. La Roja sella un proyecto de éxito con un tipo normal en el banquillo, aunque jorobe a los que exigen que el fútbol sea de una élite de entendidos que hablan raro, juegan extraño y además cobran mucho. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Toda la redacción de Deportes de la SER hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que queremos que es noticia este martes en este Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo en un día, en el que viene aquí antes de la portada la reflexión sobre el racismo en nuestro fútbol de un jugador del Barça que lo sufrió hace poco más de una semana. Atención a las palabras con sentido, cabeza y mensaje del azulgrana Alejandro Balde. Recibí varios insultos el día del Getafe porque 3-4 personas te insulten, tampoco hay que generalizar a todo el fútbol español en sí. Creo que como hice yo está bien, cuando recibes esos insultos señalar a los que son y que la liga actúe. Yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo lo dije ya porque también ya habían pasado en varias ocasiones, pero ya toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa. Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Pues sí, la verdad, me faltan manos para aplaudir. Se debe perseguir y no generalizar. Y entiendo que esté orgulloso y con sus palabras yo me sentiría orgulloso también. Y ahora a la portada de este Ser Deportivos, en donde el protagonista de las últimas horas es el renovado seleccionador nacional Luis de la Fuente, que tras su firma hasta 2028, anoche estuvo abriendo el larguero con Manu Carreño. Yo lo que estaba pidiendo era estabilidad. Estoy muy feliz, insisto, por prolongar este proyecto, por esa confianza que nos traslada la Real Federación Española de Fútbol y por tener la posibilidad de continuar. Tenemos una frase puesta en nuestro despacho, en la entrada y salida del despacho, que pone: nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Y desde luego yo me siento orgulloso de que verdaderamente todo lo que voy consiguiendo lo he conseguido en base a trabajo y gracias a unos compañeros de trabajo de viaje, como son todo mi cuerpo técnico y toda la gente que está colaborando con nosotros, que me han ayudado. Pues es sin duda el protagonista de las últimas horas. La noticia está en un sustazo en Bilbao, donde un jugador del Athletic no olvidará la noche pasada. Según informa El Correo, hubo un robo con violencia en el domicilio de Alex Berenguer, con el jugador presenciando todo en una escena escalofriante. Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Fue a última hora de la tarde de ayer, ya anocheciendo, 3 encapuchados armados intentaron asaltar el chalet de Alex Berenguer, situado en Munguía, apenas a 15 kilómetros de Bilbao. El jugador y su mujer se percataron de que unos intrusos estaban merodeando por su jardín. Antes de que pudieran acceder al interior de la vivienda, Berenguer reaccionó cerrando la puerta de cristal, reforzando la que da al exterior, e impidió de esta forma la entrada. Llegaron incluso a apuntar al futbolista con una pistola, mientras con una barra de hierro intentaban abrir la puerta ante un Berenguer que les veía a través del cristal. El jugador activó todos los sistemas de alarma y contactó con la Ertzaintza. Varias patrullas de la Policía Autónoma se acercaron al lugar. Ya habían huido los asaltantes. Fue un tremendo susto. Afortunadamente ni Berenguer ni su mujer sufrieron ningún tipo de daño. Fíjate que hace nada, apenas unos minutos, en su cuenta de Instagram, Alex Berenguer acaba de decir: quiero agradecer todas las muestras de cariño, las llamadas y los mensajes recibidos. Ha sido un buen susto, pero estamos bien. Ahora mi prioridad es la seguridad y el bienestar de mi familia. Por ello pido respeto y comprensión. Gracias, firmado Alex. No me extraña. La frase es la polémica entre un mito del rayismo y un presidente del club del que era el mito. Presa ayer subió la apuesta en la polémica con un técnico al que en su día echó y no quería pagar, por ponerlo todo en contexto. Mitchell se quejó de una pérdida de tiempo de la directiva rayista con consignas a su ex equipo. Presa aludió al idioma primero y ayer a que casi él lo formó,
y hoy Mitchell le ha respondido ya muy contundente. Es la frustración ante la derrota, quizás el sacar el balón tan jugado en los minutos finales, pues creo que no fue lo más adecuado para el Girona. Ayer Mitchell se le ha apoyado muchísimo desde que se retiró de futbolista hasta llegarlo a convertir en el entrenador, y luego en la humilde medida que hemos podido irle puliéndole. Que él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Que dije que venía de arriba, porque yo sí que he escuchado al presidente, a mí mismo, decirme que no sé jugar los partidos. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas. El zasca se ha oído en Vallecas, en Cataluña y en la Luna. Y la imagen es la de que la Final Four de la Euroliga de baloncesto se va a jugar este año en Abu Dhabi. Era un secreto a voces, y el secreto ya no está, y las voces son las de las aficiones de los equipos europeos que claman ante la decisión. Marta Casas, muy buenas. Alzan la voz, ¿qué tal, Pacojo? Muy buenas, porque van a ver cómo una de las grandes citas del año se va a Asia, con las dificultades que eso supone para el traslado, alojamiento, precios y demás para los aficionados. Y es que ya es oficial, la Final Four de este curso se va a disputar en Abu Dhabi. Es la primera vez que sale de Europa para llegar a Asia y estrechar relaciones comerciales con los Emiratos Árabes, y con las miras puestas en que no sea solo esta temporada. En diciembre se votó en Junta de Accionistas, solo Real Madrid y Olympiacos se opusieron. Se va a disputar del 23 al 25 de mayo en el Etihad Arena, con capacidad para 18.000 espectadores, aunque se venderán unas 12.000 entradas por la configuración de la pista, entradas que, por cierto, saldrán a la venta a partir del 26 de febrero. Euroliga en Abu Dhabi. En fin, el día ofrece bastante más y os lo va a ordenar el equipazo del programa, con Sonia Luz, Óscar Ejido y Diego Machuca en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llama para el mundo entero. Son las 3:06. Vamos a Leo ya. Aprovecha el... Vamos a la Champions. Vamos a empezar con el partido con más en juego, que mañana tenemos multicarrusel espectacular. El Brest Real Madrid, donde Carlo Ancelotti pasa un nuevo examen que hace un mes parecía examen final, pero que nunca lo fue dentro de la plantilla. Habla anoche Dani Carvajal. Al final, en esta profesión, en este mundo del fútbol, pasas del cielo al infierno en una semana, ¿no? Con prácticamente 2 derrotas. Creo que al míster nunca hay que enterrarlo. Se puede ver en toda su trayectoria profesional, en cómo con nosotros ha conseguido ganar 2 Champions en 3 años, con gente dudando muchísimo de él, y creo que hay que poner en valor eso, que es un entrenador fantástico, y yo creo que este año también va a conseguir cosas importantes. Al lío, última hora del Brest Real Madrid, Francia. Javier Herráez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya en Saint-Brieuc, en la Bretaña francesa, con mucho frío, a media hora de Guingamp, donde se va a jugar mañana el partido, que está a su vez a 100 y pico kilómetros de Brest, donde debería jugarse. Pero bueno, es lo de menos el escenario. Un Real Madrid que ha llegado aquí con las bajas de Carvajal, Militao, Camavinga, sancionado, sí, también en Champions, Vinicius Junior. A las 6:15, rueda de prensa de Courtois, el portero, y de Ancelotti, el técnico. Y mañana, en principio, veremos arriba a Brahim, Mbappé y Rodrigo. Y en el centro del campo, como no, a Bellingham, Tchouaméni y Valverde. Como digo, 6:15, rueda de prensa, 7, entrenamiento del Real Madrid aquí en Francia. El plan del Madrid sigue por lo previsto, pero no así el del Atlético de Madrid, que también mañana tiene un partido importante ante el Salzburgo y cuyo viaje en la previa se ha visto pospuesto por condiciones meteorológicas. Austria, Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Buenas tardes. Tanto que el Atlético de Madrid tenía previsto viajar a las 11 de la mañana desde Barajas, fuerte viento en el aeropuerto de Salzburgo, y por tanto ha cambiado radicalmente el plan. Se ha retrasado el vuelo 6 horas, viajará a las 5 de la tarde, ha renunciado a jugar o a entrenar en el día previo al partido aquí en el Red Bull Arena de Salzburgo. El equipo ha entrenado en Madrid esta mañana al cambiar toda la hoja de ruta, con Correa, que ha entrenado con normalidad, con el Cholo al frente del entrenamiento tras la indisposición de ambos que sufrieron en el día de ayer. Para mañana no va a estar Barrios, sí va a estar el equipo de Gala al margen del centrocampista, y Diego Pablo Simeone, que iba a hablar esta tarde, a la llegada a eso de las 8 de la noche, que será cuando el Atlético de Madrid ya estará aquí en Salzburgo. Son los 2 partidos con más en juego y con más noticias. Hay otros 2 partidos con menos en juego, pero que también tienen noticias y protagonistas. El Barça juega mañana contra el Atalanta, y la noticia es que se cierra el debate en la portería. Adrián Bex, buenas tardes. Hola, Pacojo, ¿qué tal? Muy buenas, sí. El portero titular, el número 1, va a ser Szczęsny, el polaco, que le ha ganado la partida a Iñaki Peña tanto en la Liga como en la Champions. En lo puramente deportivo, mañana ante el Atalanta no va a estar
Christensen, lesionado otra vez, ahora en el solio, tiene para 3 semanas el danés, tampoco Olmo, al que se espera el domingo, y sí podrá estar Pedri, recuperado ya de la gastroenteritis. Flick ha dicho que el objetivo es ganar mañana al Atalanta, por lo menos para asegurar la segunda plaza de la Champions, y reconoce que la decisión sobre la portería es la más difícil que ha tomado. Of course, it was a tough decision because number one, the goalkeeper is a special position. Fue una decisión muy dura, dice Hansi Flick, porque el portero número 1 es especial, es una posición muy importante. Dice que su trabajo es tomar decisiones y para él Tec es un portero experimentado y con personalidad, así que ha decidido apostar por el polaco. Los dos son muy buenos, Iñaki lo ha hecho muy bien, pero ahora el portero elegido es el polaco, ha explicado hoy en rueda de prensa Hansi Flick. Gracias, Adri. Me queda la despedida del Girona de Mitchell en Europa ante el Arsenal con novedades. Última hora, Nil Solá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, un partido en el que no estará ni se va a forzar a Miguel Gutiérrez, Blin, Cresci, tampoco Gazzaniga. Mañana será el titular a Paul López en un Montilivi con todo vendido. Después se marchará seguramente al Toluca mexicano en un partido en el que el Girona a nivel deportivo, clasificación, no tiene nada en juego, pero Mitchell en la rueda de prensa previa al partido de mañana ha dejado muy claro que hay muchas cosas en juego. Sí hay cosas en juego. El prestigio, la competición, el ser cada día mejores, competir contra uno de los mejores, jugar para nuestra gente para que se sienta orgullosa y bien representada por nosotros. No puedes dejar pasar ni una oportunidad. La quinta posición de un equipo español en Champions el año que viene es posible. Si ganamos los equipos españoles estaremos más cerca. Hay cosas en juego en media Europa, sobre todo en el City Brujas, en donde los de Guardiola tienen opciones complejas de seguir. Nos vamos a Inglaterra. Pablo Montaño, buenas tardes. La situación del City en Europa es compleja, Paco Jo, muy buenas, pero las cuentas, como acaba de decir el propio Pep Guardiola en ruedas de prensa, son muy simples. Si no ganamos, estaremos fuera. Si ganamos, seguiremos adelante. La debacle europea de París tiene a los mancunianos en 25ª posición con apenas 8 puntos, 3 menos que el Brujas, su próximo y último rival de la fase de grupos, que encadena 21 partidos invicto. Pep, que dice no pensar en la posibilidad de caer eliminados y confía en que van a clasificarse para los playoffs, ve el partido de mañana como una oportunidad más que como un problema. Pues así está la Champions, antes de su día más grande que contaremos en Carrusel. Ahora más fútbol. Y ahí el gran protagonista de las últimas horas es el seleccionador Luis de la Fuente, que tras su renovación se sentaba con nosotros anoche abriendo el larguero. Antón Meana, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estuvo feliz de la Fuente en su charla con Manu Carreño. Le dijo a Manu que nunca tuvo duda de seguir en la selección española y de hecho, Paco Jo, podemos ampliar un poco más la información. Solamente ha tenido con la Federación discrepancias económicas y las fuentes consultadas no nos mienten, va a ganar más todavía de los 2 kilos que decíamos ayer, puede estar cerca de los 2,5 millones brutos al año. Ha logrado además de la Fuente que le mejoren el contrato a su cuerpo técnico, que ya estaba mejorado de junio, pero de la Fuente dijo que era obligatorio mejorar a su cuerpo técnico y tienen contrato mejor hasta el 28, y ahora le toca a Rafael Louzán buscar director deportivo. Ya no está Albert Luque, hace más de un año, y le toca fijarse en el mercado apoyándose, ojo, en Miguel Ángel Nadal, que es miembro de la directiva y se fía mucho de él, Rafael Louzán. Lo apuntamos. ¿Qué lleva a Luis de la Fuente a no tener el consenso general que muchos otros técnicos tendrían si hubieran ganado con la selección 2 títulos de 2 diputados? Todo tuyo, Antonio Romero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Es una buena pregunta. Yo creo que porque a nosotros nos va la marcha y probablemente preferimos gente que haya ganado menos, pero que ponga cara de ajo cuando se pone delante de un micrófono, o que trate mal o con indiferencia a los medios de comunicación e incluso a los empleados de la federación donde trabaja. Yo creo que en el fútbol profesional lo que vale y lo que tiene que tener mérito es ganar los títulos, y en eso Luis de la Fuente está ya en un sitio top en el historial de seleccionadores nacionales, y además si tiene el plus de que es una persona educada, que es una persona accesible y una persona que le intenta hacer la vida fácil a la gente que tiene alrededor, me parece que todo suma mucho más. ¿Por qué tiene menos reconocimiento? Seguramente porque en este país cada día somos un poquito más raros, Paco Jo. Será. Eso de selección, de Liga y de futuro sigue el run sobre el clásico del croissant o del té. Como adelantamos aquí la semana pasada, el Barça maneja la opción de sacar el clásico fuera de Barcelona, y habla Javier Tebas. Bueno, a nosotros no nos han comunicado nada, no sabemos nada. De hecho, si hay un problema que ha pasado en otras veces con otros estadios de fuerza mayor por las obras que hay, o sea, han jugado equipos fuera de su estadio. ¿Qué le parecería que se jugara fuera de España el clásico? Bueno, tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría. ¿Alguna novedad en Barcelona, Adrià?
Sí, que ahora mismo está reunida la Junta Directiva del Barça para hablar, entre otras cosas, de este tema. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explican a la SER que es muy difícil que a partir del 23 de abril se pueda seguir jugando en Montjuïc, porque es cuando termina el convenio y hay conciertos importantes programados, como el de los Rolling Stones, pero el Barça sigue trabajando y negociando para poder alargar su estancia en Montjuïc. Al nuevo Camp Nou todavía le queda, es difícil que se pueda jugar allí el clásico del 11 de mayo y sobre la mesa sigue existiendo esta posibilidad de llevarlo fuera de España, de la que se habla, como digo, ahora mismo en la reunión de la Junta Directiva del club. Yo diría que está sobre la mesa, pero muy encima de la mesa. Y el mercado del fútbol lo sigue animando el Sevilla, que hace minutos ha presentado su nuevo refuerzo. Fran Ronquillo, muy buenas. ¿Qué tal? Efectivamente, buenas tardes. Akor Adams, nigeriano, que cumple mañana 25 años, procedente del Montpellier y que ha firmado hasta 2029. Hoy ha sido presentado con el Sevilla, acompañado de Víctor Horta. Varios frentes abiertos. Por un lado, se opera Nianzú, se está buscando una salida para Barco y, por tanto, algún que otro jugador más va a venir en estos 6 días que quedan de mercado. Ha confirmado, además, que la Roma no ha hecho ninguna oferta formal por Isaac Romero. Víctor Horta, director deportivo del Sevilla. Nosotros no tenemos ninguna oferta oficial por parte de Isaac. Hay rumores, comentarios, pero oficialmente no hay ni una oferta por parte de Isaac, ni una. Y en fútbol internacional, fuera de la Champions, la gran noticia de las últimas horas es la salida de Neymar del fútbol árabe. Tony López, buenas tardes. Se va, Paco, muy buenas, del Al-Ahly. Ha rescindido el contrato de mutuo acuerdo con el club árabe para quedarse libre. El principal candidato para llevarse a Ney es el club de origen suyo en Brasil, el Santos, aunque desde el país carioca apuntan que pretende firmar solo 6 meses para intentar en verano volver a Europa. Los lesinos han marcado la carrera árabe de Neymar. Se ha perdido más de 60 encuentros, solo 7 partidos, 1 gol, 3 asistencias. Eso sí, una liga, algo que no tiene, por ejemplo, Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Al Polideportivo. Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar, por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Super Bowl a la Champions o a la Liga. Incluso puedes saltar de la NBA a la Liga Andesa y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. En Polideportivo vamos a empezar por el puesto máximo del deporte español con noticia esperada. Alejandro Blanco se presenta esta tarde a la reelección como presidente del COE Fullana. Sí, a las 5 de la tarde Alejandro Blanco le va a comunicar a la ejecutiva del Comité Olímpico Español que se va a presentar a la reelección por 6ª vez consecutiva. Hay elecciones en el COE en el mes de mayo. Alejandro tiene 74 años, lleva 20 como presidente desde 2005 y se apoya en que las federaciones lo quieren a él y por eso va a seguir en el cargo. Además, en baloncesto europeo, triple cita para nuestros equipos fuera de la Euroliga. Javier Saisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la Eurocup, el Valencia, que domina con claridad su grupo, se enfrenta al CD Vita en su estadio, que es segundo a las 6:30. Y en la Champions FIBA comienza el top 16, 9 menos cuarto, Baxi Manresa, Petkim Sport de Turquía, y a las 9 la Laguna Tenerife, Reis Llana. Por cierto, que hoy en la Euroliga femenina se la juega el Zaragoza ante el USK Praga. Una victoria les da el 3er puesto de grupo y seguir vivas. Y entre tanto, el que no tiene mucha vida ya en su equipo, en los hits en la NBA, es su estrella Butler, Xavi. Por la franquicia de una forma indefinida, es la 3ª suspensión en un mes. Esta vez se marchó de la sesión de tiro al saber que no saldría de titular. El mercado NBA se cierra el 6 de febrero. Phoenix Suns y Milwaukee Bucks les están interesados, pero su salario, ojo, es de 48 millones. 48 millones de dólares, suspendido de momento Butler de manera indefinida por los Heat hasta que se llegue a la conclusión de a dónde va a ir traspasado. Las 3:20 hasta las 4 llega lo más cercano en este Ser Deportivo. Que en este segundo tramo va a ser muy de Champions, muy de Vinicius, también de los problemas que ha tenido el Atlético de Madrid para viajar a Austria, que ha hecho saltar por los aires toda la planificación previa del partido ante el Salzburgo. Con suerte el Cholo va a hablar sobre las 9 en Austria, tras un retraso de 5 horas del viaje por el viento. Y como la Champions, con protagonista además de los muy top, nos va a llevar un rato, quiero traer antes 2 asuntos que yo creo que se van a comentar. Uno es de mercado de fútbol y otro de cante en baloncesto. El cante era esperado, llevarse la Final Four de la Euroliga a Abu Dhabi, donde los petrodólares se han comprado otra competición. En mayo el título de campeón de Europa de baloncesto se juega en Asia, en lo que se vende como expansión internacional de la competición, que un día se llevan la Final Four a Marte y nos lo venden como expansión planetaria y se quedan tan anchos. Bueno, primero que sepáis que la decisión se adoptó por mayoría de equipos de la Euroliga, pero no por unanimidad. Real Madrid y Olympiacos votaron en contra de eso. Segundo, que sepáis que FIBA se está frotando las manos porque ve una opción de que con este Cristo poder hacer
poder saltar la Euroliga en el año que viene o el siguiente para crear una nueva competición con el paraguas de la NBA que ya está en la mesa de las conversaciones. Y tercero, como era de esperar, la afición echa las muelas. Chema Cañas es presidente de la Peña Ojos del Tigre del Real Madrid de baloncesto. La opinión de nuestra peña, y yo creo que del madridismo en forma general, es que realmente es las Final Four y cualquier evento deportivo debe también tener en cuenta a los aficionados. Celebrar en Abu Dhabi directamente expulsar a los aficionados de la competición. Nosotros que hemos ido a todas las Final Four que ha acudido el Madrid hasta el momento ya hemos decidido que no vamos a ir a esta. Creemos que obviamente el dinero es importante, pero no debe ser lo único que se tenga en cuenta a la hora de decidir una sede, y desde luego estamos muy orgullosos que el Madrid haya sido uno de los dos únicos equipos que votaron en contra de la decisión de mandar a Abu Dhabi esta final a 4. Es una auténtica pena y ojalá el baloncesto y el deporte en general se repiensen el mandar a ciertos lugares que no respetan derechos humanos este tipo de competiciones. Nosotros escuchamos a la afición, pero estaría bien que la Euroliga hiciera algo parecido, que el dinero de Arabia o de Abu Dhabi o del sudeste asiático puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Os recomiendo la próxima edición de Play Basket a los muy cafeteros, en donde vamos a contar más cosas. Ya os cuento una cosa a los aficionados del Getafe sobre el mercado. Bueno, yo no, os la va a contar Óscar Ejido, que es el que la sabe. Óscar. Ya ha habido primeros contactos entre Villarreal y Getafe para negociar la cesión del centrocampista Ramón Terraz, pero para que el Villarreal pueda dar el visto bueno a la salida, tiene que saber primero si Parejo está bien. Está ahora a la espera de conocer el resultado de unas pruebas que le han hecho a Parejo para descartar que tenga una lesión. Si la hubiera, frenaría la salida de Terraz, pero si Parejo está bien, van a dejar salir al centrocampista, y hay otro condicionante, que es que va a venir al Getafe si Bordalás le garantiza que va a jugar, si va a tener minutos. Si Pepe le dice que viene para ser suplente, la intención de Terraz es una de dos: o busca otras opciones o se queda en el Villarreal. El Getafe puede hacerlo de Terraz, y si no lo hace, tiene Ángel Torres una carta más en la manga para darle a Bordalás un segundo fichaje o un primero, que voy a lanzar un nombre a ver qué tal. Bacchetic, el jugador del Salzburgo con el que hablamos la semana pasada, que le quiere la Unión Deportiva Las Palmas, y que también está el Getafe. Lo doy como segundo nombre. Y ahora, sin tardar un segundo más, vamos a la Champions. 18 partidos en juego en horario unificado. Llegó el carrusel que todos estábamos esperando, y vamos a echarle toda la emoción del mejor fútbol, aunque nos quedemos sin voz. ¡Ojo! ¡Que la contras del Barça! ¡Rafinha le pega! Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde, última jornada de la fase de Liga de la Champions League. Viene la bola para Vinicius que la puede poner al otro lado, que bien para Bellingham, el control de Bellingham, puede llegar el remate, remata. Vas a vivir al instante cómo queda la clasificación a octavos y quién jugará la repesca de los 16avos. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño. Pero qué noche tan bonita de fútbol, qué pasada de noche. Cadena Ser, número 1 en deporte. 18 partidos a la vez mañana. En la jornada de carrusel, estaba contando los micrófonos que tiene el estudio, tiene 9 micros. Yo creo que hay que duplicar la mesa, por lo menos. O sea, hay que hacer una mesa semicircular, hay que hacerla circular completamente para lo que va a pasar aquí en el carrusel de mañana, que puede ser histórico. Antes voy a empezar hoy por el Brest Real Madrid, que es a priori de los equipos españoles el que tiene más en juego. El Real Madrid ha viajado con bajas, esta tarde entrena, pero no en el campo del Brest, sino donde se juega el partido, que es como a 200 kilómetros más o menos, Raed. Un poquito menos, 120 aproximadamente. Esto está en la esquinita, la zona, la Galicia, que llaman de aquí de Francia, en la Bretaña, territorio muy ciclista y donde llueve bastante habitualmente, y además aquí con viento. Y aquí se va a jugar el partido en Guingamp, que no es un campo muy grande. Muchos acreditados han tenido que dejar su plaza porque no caben, o no cabemos todos en la zona de prensa, y en vez de irse a Nantes o a otro sitio un poquito más grande, han preferido jugar aquí, que es como su segunda casa, porque el campo del Brest es tan pequeño que no pueden jugar evidentemente la Champions. Lo está haciendo muy bien este equipo francés, que tiene a gente que sabe lo que es el fútbol, y bueno, pues mañana es un partido para el Madrid. Iba a decir complicado, bueno, no, porque tiene un 2% o un 3% de opciones de meterse como uno de los 8 mejores. Y es que el Madrid no ha merecido, por lo que hemos visto en Champions, meterse entre los 8 mejores, porque bueno, pues el Lille estaba perezoso, el Milán le metió el agua en casa, y luego llegó el Liverpool, que era mejor, y le ganó en Anfield. Así que
luego ya a remar y ahora mismo pues es casi imposible, como dijo ya Ancelotti hace casi un mes, que el Madrid se meta entre los 8 mejores. Jugará una fase más, 16avos de final y luego a ver qué pasa. No hay que, por aquello de la nueva idea de la Champions, si eres el último de este segundo grupo, de este segundo vagón, pues jugarías contra Liverpool o Barcelona o parecido. O sea, que casi mejor ganar y no buscarte ya más lío para lo que puede pasar en octavos de final. Es decir, que la Champions, para que la gente no se entienda, la Champions no ha empezado, porque no ha empezado la Champions, y ha jugado ya mañana octavo partido, luego 2 más de 16avos, 10 partidos, y a partir de ahí octavos de final. A Javi es evidente que no le gusta el modelo de la Champions. No, sí, es para... no, que sí, que no pasa la emoción, nada. no quiero... No, la emoción te gusta, pero... Que maravillosa de Carrusel. No, pero que el modelo no te gusta, que da igual. Vamos a ser serios, o sea, la Champions empieza... O sea, la Champions es eliminatoria. Claro Yo juego en casa o juego en tu casa y el que más goles mete, pues se lleva el gato al agua y pasa a la siguiente fase. Está bien que la primera fase sea más emocionante, esta liguilla es más emocionante, pero a mí lo que no me gusta es que metan 8 partidos, o sea, que estemos en el mes de enero, febrero, y aún no sepamos los equipos de octavos de final, salvo los 8 primeros que se lo han ganado en el terreno de juego. No sé si me... Sí, no, te explicas perfecto. Atentos a esto que vais a flipar, lo mismo tú también, Javi. Hemos estado tirando del hilo de alguien que pudiera tener vinculación con el Brest y con el Real Madrid. No es fácil, ¿eh? Pero hemos encontrado a un jugador que lo fue del Brest, cuyo hijo fue importantísimo en el Real Madrid. Jorge Higuaín, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros muy bien. ¿Qué recuerda usted de su etapa en el Brest? Bueno, para mí fue una etapa muy bonita porque era como que jugar en Europa era un premio al sacrificio que hice en mi carrera, que amé tanto como la de futbolista, y a la edad que me tocó a mí viajar a Europa era como un premio a la trayectoria. ¿Nos explica qué cree que es para la ciudad de Brest, para el equipo de Brest, ver a su equipo en Champions este año? Eso es muy grande, Jorge. Sí, claro, porque Brest es un equipo, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero es un equipo chico de Francia que ha hecho las cosas muy bien. De hecho, que una Champions no la juega cualquiera. Creo que es muy meritorio y mucho más enfrentarse al más grande del mundo, en este caso como el Madrid. Jorge Higuaín jugó en el Brest. ¿Su hijo Gonzalo Higuaín es nacido en Brest? Es nacido en Brest, lo que pasa que de meses nos volvimos para la Argentina porque a mí me asumió como director técnico César Luis Menotti, que ya lo había tenido en Boca, y me invitó a formar parte del plantel y me pareció una muy buena oportunidad para regresar a mi país. Qué historia más chula. ¿Qué recuerda de su Brest? ¿Qué recuerda de jugar creo que con 28 años jugó usted allí, ¿no? Claro, sí. Bueno, nada, yo estaba acostumbrado, imagínate que acá en la Argentina me tocó jugar en los equipos grandes y teníamos otra mentalidad, ¿no? Cuando estás en equipos como me tocó a mí en el caso de San Lorenzo, Boca, que la palabra perder, viste, no le cae muy agradable. Siempre tenés que ganar, siempre tenés que estar entregando todo para la satisfacción de la gente, de los hinchas, y caer en un equipo como Brest, que de local jugábamos muy bien, teníamos un gran equipo, pero no teníamos el mismo rendimiento de visitante. Y bueno, nada, a mí me caía muy mal porque no formaba parte de mi habitualidad. Entonces, bueno, lo hablé en ciertas oportunidades con mis compañeros. Me hacía entender como podía porque calcula que en lo inmediato no hablaba muy bien francés y me tenía que manejar con un diccionario, ¿viste? Porque no es como hoy que de repente con el teléfono móvil podés traducir, podés hacerte entender un poco mejor, pero yo ahí era todo garra y corazón. Bueno, y esa era la dificultad que se nos presentaba a nosotros, pero nosotros, yo pensaba, teníamos en ese momento 3 jugadores que estaban en la selección, algunos en juveniles, ¿viste? Teníamos muy buen equipo. Lo demostrábamos de local, en nuestra casa, pero cuando salíamos afuera
la disminución del rendimiento era tremenda. Eran otros tiempos. Ahora, en estos tiempos, el Brest mañana se enfrenta al Real Madrid de Kylian Mbappé. Estoy hablando con alguien que fue un defensa muy importante. ¿Cómo pararía mañana Mbappé Jorge Higuaín? Es difícil, es terrible. Me pone muy feliz que ahora haya encontrado su lugar, su momento, porque al principio, si mal no recuerdo, fue bastante criticado. Y hoy afortunadamente está demostrando lo que es un crack, es uno de los mejores delanteros del mundo, está en el mejor club del mundo, con lo cual creo que ya encontró su sitio. Viste que a veces pasa, había que ser más tolerante, que esperar que él se adapte a un club que, bueno, como yo decía antes, en el Madrid la palabra perder no existe y la palabra jugar mal no existe. Entonces, bueno, nada, yo creo que pasó algún tiempito, ya se acomodó y está demostrando lo que es. Es uno de los mejores delanteros que hay hoy a nivel mundial. Está hablando Jorge Higuaín de un gran delantero como es Mbappé. Gonzalo Higuaín, hijo de Jorge, 121 goles con el Real Madrid, 3 ligas, 2 copas, 2 supercopas. Tampoco está mal el palmarés de su hijo con el Madrid, ¿eh? No. Nosotros fuimos muy felices. Nos faltó la Champions, viste, que sí. Yo hablo siempre con él y digo, qué lástima que en casi 7 años no pudimos tener el acceso a eso. No, pero era lo que le faltaba nada más a Gonzalo, pero después, si yo hago todo el raconto de que él fue como un niño, porque fue con 18 años al Real Madrid, y enseguida se ganó la titularidad, que no es un detalle menor y no es para cualquiera. Y bueno, y después los 7 años que jugó prácticamente siempre fue jugador titular, un jugador importante, que le ha dado muchas alegrías a la afición del Madrid. Y bueno, yo cada vez que voy allá, que generalmente voy una vez por año, una vez cada 2 años a encontrarme con amigos, siento todavía el cariño que cada vez que me encuentro que la gente tiene por Gonzalo, ¿no? Hombre, como para no tener cariño, si ha sido importantísimo en el Real Madrid. Ya veis que tirando del hilo hemos encontrado una historia muy chula. El padre de Higuaín, gran jugador en su día también en el fútbol argentino, Jorge, estuvo jugando en el Brest, el rival mañana del Real Madrid. Jorge Higuaín, desde Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en este Ser Deportivos y contárnoslo. No, por favor, un placer hablar con ustedes. El placer ha sido nuestro. Javier Herráez, ¿algo más del Brest en Real Madrid para mañana? Que mira, muchos recuerdos del Pipa Gonzalo Higuaín, pedazo de futbolista. Mira, cuando llegó al Madrid se iba Ronaldo, llegaron Higuaín, Gago y Marcelo. Alguno en broma decía igualín que Ronaldo. Pues hombre, no era igualín que Ronaldo era Ronaldo, el gordito, evidentemente era un superclase, pero Higuaín llegó con 18 años, venía de River, la rompió, consiguió ser titular, habría muchos partidos 0-0, consiguió títulos con el Real Madrid y creo que fue un futbolista muy, muy importante para el equipo blanco. Y nada, a las 6:15 la rueda de prensa de Courtois y de Ancelotti, escucharemos al técnico italiano, le preguntaremos por todo y evidentemente el Madrid que está pensando en este partido, a ver qué pasa con el resto de marcadores y que el rival sea un rival, bueno, pues no muy complicado y el segundo partido, la vuelta de esos 16avos de final que sea en el Bernabéu. Pues en hora 25 escuchamos a Courtois, a Ancelotti y a Herrera y al que toque. Gracias, Javi, un abrazo. Hasta luego, chao. Y luego me queda el Salzburgo Atlético de Madrid, que como contábamos, Pedro Fullana ya de momento está viviendo una previa muy accidentada, ¿eh? Sí, porque tenía previsto viajar a las 11 de la mañana. Les informaban desde el aeropuerto de Salzburgo que había mucho viento y que no iban a poder aterrizar. Por tanto, han cambiado el planning de viaje. Se ha pasado el vuelo a las 5 de la tarde y han cambiado todo lo que estaba previsto. Es decir, no entrenan aquí en Salzburgo en el Red Bull Arena. Lo han hecho esta mañana directamente en Madrid cuando se han enterado de la noticia. Han entrenado Ángel Correa con absoluta normalidad, que ayer no entrenaba por una indisposición. Ha estado al frente del entrenamiento Diego Pablo Simeone, que también sufrió una indisposición en el día de ayer como el resto de su familia. Y recordamos que para mañana no está Pablo Barrios, que es la principal baja. No va a estar tampoco Javi Galán por la lesión, pero podrá sacar prácticamente un 11 de gala Diego Pablo Simeone. Y a partir de aquí, pues tratar de volar a las 5 de la tarde, que es la hora que tiene ahora reprogramada el avión del Atlético de Madrid, aterrizar en Salzburgo, y a las 8 de la tarde, 3 horas más tarde de lo previsto, la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Y dirás, ¿y por qué estáis en Salzburgo vosotros y no ha podido aterrizar el Atlético de Madrid? Por vosotros habéis madrugado.
nosotros hemos madrugado, pero es que además hemos aterrizado en Múnich, donde es verdad que había mal tiempo, nieve durante todo el camino hasta Salzburgo, y es verdad que el tiempo es bastante desapacible, pero en Múnich se ha podido aterrizar y no en Salzburgo. Bueno, equipo precavido vale por 2, vamos a decir eso. Le voy a quitar 2 bocados al schnitzel de Talavera. Hola, Tala, buenas tardes. ¿Cómo sabes que es un schnitzel? No lo sé. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Es schnitzel, Tala, o no? No. No es schnitzel. Bueno, o sea, vamos, ya nos gustaría. Tiramos de otra cosa, sea de lo que sea. Sinceramente, Tala, ¿cuánto trastoca un viaje así a un equipo en un partido importante, crees tú? Es decir, esto de que le fundan toda la planificación. Bueno, pues yo creo, no te digo que vaya a ser decisivo, pero yo creo que sí les trastoca, porque ya el jugador sale de su casa, va ya con el traje de paseo, de viaje, de pronto cuando vas a salir te dicen que no, que vuelvas al Cerro del Espino, entrenas, bueno, pues ya cuanto menos el día es distinto, vas a llegar bastante tarde, vas a llegar ya prácticamente derecho a la cena y a dormir. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo lo suficientemente profesional como para sobreponerse a todas estas cosas y que mañana no sea una excusa si el partido no es bueno. Y del Salzburgo, quiero decir, lo vimos en el partido de hace unos días contra el Real Madrid, tiene debilidades que el Atlético de Madrid puede y tiene que aprovechar, ¿no? Está claro, yo creo que si nos hubieran dicho que el Atlético de Madrid se va a jugar, estar en el top 8 en el último partido, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo que sería una posición privilegiada. Es verdad que el Salzburgo no tiene nada que perder, que tiene jugadores jóvenes, vimos sobre todo en la primera parte y en la recta final en el Bernabéu, que es un equipo que tiene desparpajo y que si tú no estás bien, pues te puede dar algún susto y te puede complicar la vida, pero yo creo que el Atlético de Madrid es más equipo, creo que tiene que poner todo lo bien que lo ha hecho y que bien que ha competido en estos últimos 2 meses y medio, y a partir de ahí ganarse ese billete para el top 8, que es tan importante, sobre todo por quitarte de medio del play-in. Llevamos un día, Talavera y yo, de controversias. Que sepas que el schnitzel de pollo también es schnitzel, ¿vale? O sea, quiero decir que no solo es el de cerdo, el de pollo también es schnitzel en Austria, ¿vale? Sí, pero que yo no me lo he pedido. Se lo ha pedido tu amigo y confidente Pedro Fullana. Tu amigo y confidente. Pero un servidor no. Un servidor ha comido bien, pero no ha comido schnitzel. Vale, pues ya está, y no pasa nada. Buen provecho en cualquier caso, que es lo importante. Gracias. Si te quieres quedar a lo del Rayo Vallecano y el Girona, estás invitado. No, yo... no, que pensamos distinto tú y yo. Yo creo... Michel me cae sensacional, es un buen tipo, su familia, que he tenido la suerte de conocerla, es fabulosa, pero no pasa nada porque un gran tipo se equivoque, claro, nadie es infalible, y para mí se equivoca el otro día porque yo creo que no le quiere dar el tantarantán a Íñigo, no le quiere dar el tantarantán a los jugadores del Rayo Vallecano que pierden tiempo, que eso es una evidencia cuando remontan, y se lo da a la pata más débil, al que odia todo el rayismo, que es al presidente. Yo creo que para mí se equivocó el otro día, pero bueno, nadie estamos libres de equivocarnos, seguramente que tú y yo también lo hacemos. Hombre, yo me equivoco muchísimo más que ninguno, ya te lo digo, más que tú. Si quieres te quedas, si no te despido para que tomes lo que quieras, pero vamos a escuchar a Michel y a Martín Presa. Yo sí que creo que Michel se equivocó a la hora de verbalizar por cierto, estoy cambiando de la Champions al Rayo Vallecano, pero que digamos que lo hemos mezclado porque está el tema aquí. Michel criticó de alguna manera a Martín Presa, que evidentemente le criticó, pero sin explicar por qué. Y eso durante estas últimas 24 horas ha quedado muy raro en el aficionado rayista. Presa ya se molestó, porque lleva molesto con Michel desde el Paleolítico inferior, y después del partido empezó a hablar de si el catalán, de que si lo había dicho en catalán o no y tal, no sé qué. Bueno, anoche ya Presa subió la apuesta y hoy Michel se ha explicado porque ya se ha cabreado del todo. Es la frustración ante la derrota. Por lo tanto hay que entenderla así, y bueno, pues quizás el sacar el balón tan jugado en los minutos finales, pues creo que no fue lo más adecuado para el Girona ayer, es decir, en la situación que estábamos. Si duele, porque al final pues es una persona pues que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano, y gracias a la formación que le hemos brindado, pues hoy en día es lo grandísimo entrenador que es. Michel se le ha apoyado muchísimo desde que se retiró de futbolista hasta llegarlo a convertir en el entrenador, y luego en la humilde medida que hemos podido irle puliéndole. Él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni
ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Que dije que venía de arriba porque yo sí que he escuchado al presidente a mí mismo decirme que no sé jugar los partidos. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas. Solo voy a decir que si haces una encuesta en Vallecas entre Presa y Mitchell para preguntar, después de las explicaciones ya de 2 días, quién tiene razón, quién se le considera más bandera del Rayo o quién prefiere la gente, me da que el ganador no está en el palco. Y finalizo con noticia de un entrenador, que es el del Getafe, Óscar Ejido, que ha sido elegido el mejor entrenador del mes. El alicantino ha sido elegido mejor del mes en una encuesta que hace la Liga y que elige a los aficionados. Ha quedado por delante de Ancelotti, el técnico del Real Madrid, y de Borja Jiménez, el entrenador del Leganés. Y es que el Getafe está invicto en este 2020, en el 2025. Viene de 2 machadas, la de golear a la Real Sociedad Zaragoza por 0-3 el pasado domingo, por rascarle un punto al Barça en el Coliseo la semana pasada. Además ganó en Las Palmas a un rival directo y en Copa apeó al Granada y al Pontevedra. Son 5 victorias y un empate entre todos los partidos que se han jugado en este mes, y con una plantilla en la que en vez de llegar fichajes se han ido jugadores como Joe Patrick, que bueno, como hemos contado al principio de este tramo local, están a la espera de que llegue Terraz. Además, Luis Milla ha sido nominado a Mejor Jugador de Enero, Coba Mejor Jugador Joven y David Soria Mejor Parada del mes de enero. Así que en el Getafe todo pinta bonito. Todo pinta bonito y el próximo tramo de Ser Deportivos también. En estas sorpresas que te da la vida, porque Iturralde te sorprende así, y tú live, en directo, en los estudios de la cadena Ser, en los próximos minutos. Hola, ¿y tú? Hola, muy buenas tardes. En este Ser Deportivos. Ya he saludado a Itu, así que no le voy a saludar 2 veces porque si no es un rollo. Pita Sánchez Martínez, el partido en el que se juega el City seguir en Europa, Itu. Sí, pero a priori todos los partidos son dificilísimos. Es verdad, pero bueno. Todos son dificilísimos. Este tiene su cosilla. Este tiene su cosilla porque está el City, pero entre comillas, ojalá sea partido fácil, que yo creo que será. A ver, sí, es City Brujas, o sea, sí, no es City. Sí, pero lleva un año el City como para... No hay rival pequeño para el City este año. Ninguno. Noruega ha pedido a su federación quitar el VAR en primera y en segunda. ¿Te parece que la cosa con quitar el VAR puede ir a más? ¿Y tú? Que esto ya es una cierta movidilla que va cogiendo como calor. Sí, lo que pasa en Suecia no lo tiene porque allí tienen los aficionados mucho poder en cuanto a las decisiones que hacen los clubs, y es una cosa que... El problema es que hay mucho dinero por detrás. Ya. Hay mucha gente por detrás que está viviendo del VAR. Entonces, quitarlo... Si es que el problema no es quitarlo ahora, el problema es que al principio, cuando se puso, la pregunta era, ¿realmente el fútbol necesitaba? ¿Había tanto error en el fútbol como para instalar el VAR? No lo sé. Pero tú fíjate, hoy leyendo un poco la prensa, ayer se debió jugar una final de conferencia, ¿no?, de la NFL, y hay una movida con los árbitros, con el videoarbitraje también, es decir, en un deporte súper profesional, que hay 12 árbitros, creo, hay un montón de árbitros, que allí es, y también hay problemas. ¿Por qué? Porque el criterio, cada uno tiene el suyo. Claro, pero a ver, yo en esto es, y no me voy a enrollar mucho, si tenemos un árbitro, tenemos un criterio, puede haber un error. Si tenemos 3 árbitros, 3 criterios, 3 posibles errores. Si tenemos 12 criterios, 12 posibles errores. Quiero decir, vamos aumentando la posibilidad. Por eso lo que hay que hacer es, de una vez ya por todas, coger 3, 4, 5 árbitros de VAR que estén 10 años y sabemos cuál es el criterio de esos 5 árbitros. Para eso hay que hacer una buena selección y coger, y no puede ser que cada 2 años renueven a todos. No puede ser. Y luego otra cosa te voy a decir. Y hay que echarle... Guindas al pavo. No, guindas al pavo no, hay que darle una vuelta a esto. A ver. Todos los años empezábamos cada 3 partidos y medio, una decisión de VAR. Estaba por ahí, llevamos 7 años de VAR. Este año, ayer, era jornada 21, 210 partidos. Ayer fue la decisión número 100. Joder. Es decir, ya estamos cada 2 partidos una decisión de VAR. Si haces un análisis, ¿qué quiere decir esto? Que si entra cada vez más el VAR, es que el arbitraje ha descendido. Claro, pero es que está claro. Si es que o lo peor. ¿Qué es? Que los árbitros dicen, están en huelga de tomar decisiones. Ya me avisarán. Sí, claro. Igual es peor lo segundo. Yo no me mojo. Si me equivoco, ya me lo dicen. Eso es.
Pues eso es peor. Eso es peor. También te digo que en esta vida lo más incómodo es decidir, y si hay otro que decida por ti, pues... Y te doy otro dato. Venga. 43 penaltis. 43. ¿Tú crees que puede entrar el VAR en 43 decisiones tan trascendentales como el penalti? Y lo tengo ayer, lo tengo en la oficina, no sé, 18, creo que son 18 o 15 juegos bruscos graves. Que no. ¿Qué tiempos aquellos cuando me dijiste el VAR no va a acabar con el lío? Rusia. 2018. WhatsApp Ser Deportivos. Buenas tardes, señor árbitro. Te llamo desde Alemania y me gustaría saber tu opinión sobre un árbitro que tuvo un poco de mala fama, que se llamaba De Sosa. ¡Ostras! A ver si me dices algo gracioso de ese hombre. Yo lo conocí en persona. Jacinto de Sosa fue de los primeros que entró en el mundo de la comunicación. Era de los que se llamaba antes Azuara, ¿era, no? ¿Azuara o Azuara? ¿Cómo era el periodista? Azuara, el mítico Azuara. Sí. Cuando dijo halcón o paloma, él era de los halcones. Y pues eso, era de muchas veces que si vas todo el rato diciendo, pues te metes en muchísimos charcos. Yo no le llegaba a conocer como árbitro, la verdad. No le he seguido como árbitro, era una generación muy anterior a la mía, pero lo que sí era muy, pues eso, que se enfrentaba muy, no tenía barreras. Iturralde, era muy Iturralde. No tenía límites. Bueno, era menos, yo creo que tenía menos límites. Ostras, pues sí, como tendría que ser, más. Hola, ¿qué tal? Soy Olegario, muy buenas, Iturralde. Mi pregunta es la siguiente, y es que si un disparo que no va a puerta y se ve claramente que va fuera de la portería, pero toca en la mano de un defensor, ¿se debería de pitar penalti esa acción sabiendo que el balón no iba a ningún lado y que claramente iba fuera y no tenía ninguna intención de gol? Muchísimas gracias. Pues mira, y aquí es lo que sí que me gustaría incidir. Porque... Me gusta la pregunta. Sí, no, la pregunta está bien. Pero es que muchas veces escucho... Yo no voy a ponerme que yo tenga la verdad absoluta porque no me gusta tener la verdad absoluta. Vale. Pero cuando tú coges, dices, voy a hablar sobre arbitraje. Soy un exárbitro y voy a hablar sobre arbitraje. Lo que tienes que hacer es dejar tus gustos personales en la taquilla. Porque cuando tú tienes el deber de explicar el reglamento... Tienes que explicar lo que dice el reglamento y no lo que el CTA dice, no lo que te gustaría. Y estoy muchas veces y me come por dentro, me comen los diablos por dentro de que oigo a gente que ha estado dentro del colectivo arbitral que habla sobre gustos personales. No. Tú estás aquí para decir lo que dice el reglamento. Así que aquí te gustaría que a mí me no gustaría fuera penalti, que no fuera penalti, porque si ya va para córner y dices, joder, es que está lo del córner y va para córner. ¿Qué ventaja saca el defensor con darle la mano? Total. Ninguna. Pero es penalti. Es penalti. Y yo aquí los fines de semana defiendo unas cosas que digo, joder, tengo que defender esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir a la gente que nos escucha, que es mucha, lo que dice el reglamento. Luego, si queréis, hacemos un programa cómo me gustaría que a mí fuese el arbitraje. Cómo me gustaría que a mí me gustase cómo fuese el protocolo del VAR. Pues igual me gustaría que fuese diferente, pero ahora el protocolo del VAR es el que es. El reglamento es el que es. Y el que da las instrucciones de cómo se dice el reglamento o cómo se tiene que hacer el reglamento dentro del terreno de juego no es Iturralde, es el CTA. Vale. Y yo lo que tengo que hacer es trasladar esa información que da el CTA a los árbitros a la gente. Vale. Óscar. Bueno, tengo dos preguntas de Instagram. La primera de José Ángel Hernández dice, ¿y tú? Si se recurre al VAR, ¿cuánto tiempo tiene el VAR en dar el veredicto a la jugada? ¿Hay un tiempo límite? No, el VAR te dice en el protocolo que no importa la rapidez. Cuanto más rápido mejor, está claro, sí. Está claro. Que lo que importa es que aciertes, que lo que importa es el veredicto final. Si tú llegas al veredicto final en 5 segundos es mejor que si llegas al veredicto final en 1 minuto. Por eso a mí me gustaba una teoría que sacó la Federación Holandesa, y yo le di una vuelta, y yo estaba de acuerdo que como el VAR viene para lo claro, obvio y manifiesto, si tú estás en la pantalla más de 15 segundos, es que no es claro, obvio y manifiesto, es que tú estás buscando algo que ha sucedido. Y claro, en temas de perspectivas, en temas de imágenes, quiero buscar. Si vas a buscar algo, lo encuentras. Por eso a mí esa imagen de decir, claro, obvio y manifiesto, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, no hace falta 1 minuto, no hace falta 15 segundos. En 5 segundos ves el codazo. Eso es lo claro y manifiesto. Si yo estoy 50 segundos... que igual ha habido un penalti, que igual ha habido una zancadilla, pero si yo estoy 50 segundos no es tan claro, ni es tan obvio, ni es tan manifiesto. Una más. Y luego dice Escobar Galocha, él pone un ejemplo muy concreto, pero dice que si durante tu carrera hubieras tenido VAR, ahora todo lo pasado, ¿hay alguna decisión que habrías cambiado?
al verlo en la pantalla. Muchas, pero ya estaríamos diciendo que, pues eso, claro que cambiaría muchas decisiones. ¿Por qué? Porque al final tú solo tienes una imagen. Y en el VAR te da la posibilidad de 17, 18 imágenes. Pero lo vuelvo a repetir, en mi época y ahora, el arbitraje sin VAR, los árbitros sin VAR aciertan el 93,5% de sus decisiones, que son datos de la Liga, no de la Federación. Es decir, con el VAR han subido solo un 5% más. ¿Ese 5% más ha sido suficiente para cambiar todo lo que es un deporte? Pues ahí os lo dejo. En partido de Primera Regional Canario, Agaete-Atalaya. Pita Carlos Álvarez, que hay que decir el nombre de este árbitro, que es un crack. En la segunda parte se le sale el hombro a un jugador que no tenía médico en el banquillo, él lo inmoviliza y casi lo coloca. Con pases finales del partido, choque del portero contra el defensa rival, el portero queda inconsciente, Carlos, el árbitro, le hace las maniobras de reanimación y lo estabiliza. Un pedazo de crack. Y todo esto para preguntarte, ¿y tú qué lesión de un jugador te ha asustado a ti más en un campo? En un partido recreativo de Huelva Atlético de Madrid, no me acuerdo del jugador, le pegaron no sé si un balonazo, una pata, que tuvo que entrar la ambulancia hasta el centro del campo. Yo me quedé, y te lo juro, imagínate los compañeros, yo el resto del partido, ostras. Pensando en qué le había pasado. Eso es. No tenías la cabeza y dices, joder, que fíjate que no tienes una relación directa, pues ¿cómo estarían nosotros 10 compañeros? Y luego un detalle muy bonito, porque yo mandé rápido entrar la ambulancia y fue muy rápido. El Atlético de Madrid me escribió una carta con el jugador agradeciéndome la rapidez en la decisión tomada, y al final son cosas que dices, joder, es que el fútbol al final y es lo bonito el fútbol. Ya te digo, pero ese día, no sé, es que si te digo Aguilera igual estoy metiendo la pata. No, luego lo voy a buscar. Pero era contra el Atlético de Madrid seguro, y creo que era recreativo Huelva Atlético de Madrid, y ese día fue... Y tengo la carta en casa, encuadrada. Qué chulo. Estas cosas del fútbol hay que contarlas más. Gracias, Itu. Un abrazo. Recta final de Ser Deportivos. Así suena el fútbol internacional todos los martes, aunque hoy nos va a sonar un poquito más a esto. A esto otro. A esto de aquí. A la otra sintonía que no es. A la música brasileña. Ahí. Se parte, Fernando. Mañana tocará hablar de Champions, con el Gran Premio Alemán en la pérdida de todo, pero hoy lo hemos cambiado por el compañero de Reuters en Brasil para hablar de Neymar. Lo mismo alguna de Vini le cae. Hola, Fernando Callas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo Te quería bien, poner música con la que estuvieras más a gusto y no la encontrábamos. Te sonaba música. Muy bien. Eso es Tribalistas, Marisa Monte. Muy buena. Está muy bien. No pasará la historia de la etapa de Neymar en el fútbol árabe, la verdad, Fernando. 7 partidos, ¿eh? Joder. 7 partidos. Es que es muy eso. Yo tuve que cuando lo escuché, y yo dije, no puede ser. Son 7 partidos. Joder. A mí me da mucha tristeza, Paco, porque yo siempre me acuerdo de aquella zona mixta, ¿no? Aquella discusión entre Marcelo y Fernando Burgos, nuestro compañero, que Marcelo decía que los periodistas teníamos envidia, ¿no? de los jugadores que queríamos jugar al fútbol. Y a mí me parece tan triste lo que dijo Marcelo, porque al final es todo lo contrario. O sea, la admiración que yo creo que el 90% de los periodistas tienen, ¿no? por este talento interplanetario que los futbolistas, que los periodistas tienen con los atletas en general, ¿no? A mí, yo veo estos jugadores, o sea, yo tengo adoración, ¿no? por ellos. Y yo cuando veo un caso como el de Neymar, ¿no? de talento desperdiciado, que para mí es el mejor talento desperdiciado de la historia del fútbol, a mí me da mucha tristeza, porque o sea, yo invito a la gente del Barça, no hace falta ni decirlos, ¿no? que vuelvan a ver los vídeos de Neymar, pero yo invito a la gente que vea los vídeos de Neymar con 18, 19 años en el Santos. O sea, lo que hacía Neymar era una cosa espectacular. Entonces, sí, pero por otro lado, todo, o sea, apunta para que vaya a volver al Santos, ¿no? Justo a pocos días de cumplir 33 años y ha recibido el contrato, ¿no? Y o sea, va a dejar ganar 50 millones de euros. Yo creo que eso dice mucho. Para ir a jugar prácticamente, bueno, o sea, con una serie de acuerdos comerciales que van a pagarle allí, o sea, bueno, no es gratis porque para un jugador de fútbol, ¿sabes? Pero para el nivel de Neymar, ganar, yo qué sé, 5 millones de reales al mes, que es como 1 millón de euros al mes, es que es nada, ¿no? O sea, él tenía un contrato de 100 millones al año en Arabia.
O sea, lo que me dicen es, lo hace porque quiere volver a casa, ¿no? Quiere volver a un sitio donde él siente que puede intentar hacer este sprint final, ¿no? De su carrera. Ojalá, ¿no? Ojalá tenga la mentalidad en su, ¿sabes? O sea, de eso, ¿no? De querer trabajar, de querer esforzarse, ¿no? Porque dicen que quiere intentar llegar al Mundial el año que viene. Pero ¿sabes cuál es mi miedo, Paco? Dímelo rápido, que se me va el tiempo. Sí, no, que sea demasiado tarde. Ya, a mí que también. aunque quiera, su cuerpo no pueda, ¿sabes? Ojalá que sí pueda, porque cualquiera que esté enamorado del fútbol está enamorado del Neymar de la primera etapa. Desgraciadamente en Arabia no ha sido Neymar, ha sido otra cosa. Y ojalá en Brasil, volviendo al principio de la historia, porque regresar al Santos es el principio de la historia, lo pueda volver a conseguir. Otro día te pregunto por Vini, que ya no me da tiempo, que están aquí los compañeros de informativos. Un abrazo, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos. Que tenemos muchas citas hoy. Regresamos a partir de las 8:30 en hora 25 y con Tony López. Y a las 11:30 en el larguero, como siempre, bueno, como siempre entre semana, con Manu Carreño. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo en la previa de uno de los días grandes de la jornada a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.